Bueno, con la implementación de la ley 27401, que entró en vigencia el 1 de marzo, cambia el escenario de las empresas, más allá de que uno crea que no. La responsabilidad penal de personas jurídicas hay que tomarla en serio, hay que agregarle un valor a cada una de las empresas en las que uno trabaja, porque las consecuencias pueden ser bastante ingratas si uno lo minimiza la sanción de esta ley. Los cambios que tienen que hacer las empresas puntualmente es adecuarse a los lineamientos que marca la propia ley. Más que nada, la descripción puede variar en distintas cosas, como hacer un código de ética, de conducta, evaluación de los riesgos, periódicamente analizar, digamos, si los proveedores y los propios empleados conocen, digamos, los lineamientos de esta ley. En definitiva, hay que ocuparse de ponerse al día, de cosas concretas para que el día de mañana, si hay algún acontecimiento no deseado, penalmente hablando, puedan llegar a estar cubiertos. Esta ley, lo cierto es que no toma por sorpresa a nadie, porque se está analizando hace muchos años para que esta ley empiece a funcionar. Finalmente, no sé si a las apuradas o no, el año pasado se promulgó y entró en vigencia, como decíamos, el 1 de marzo. Así que no toma por sorpresa a nadie. Lo que sí hay que ocuparse, como decía hace un momento, de todo lo que puede llegar a producir esta nueva ley, que es novedosa, porque no es que se va a algún director en particular se lo va a llevar como imputado, sino a la empresa misma, con sanciones pecuniarias, con suspensiones a las propias empresas que pueden llegar hasta los 10 años. El daño puede ser muchísimo más grande que 3 o 4 directivos estén imputados en una causa. Con anterioridad a esta sanción, si había algún hecho puntual con algún acto de corrupción de algún empleado o algún directivo de una empresa, le afectaba directamente a ese directivo o a ese empleado, lo podían correr de la empresa y las consecuencias eran únicamente para esa persona en particular, obviamente para ese funcionario también. La empresa quedaba al margen porque no había sanción para una persona jurídica, sino para una persona física. Bueno, esta inclusión hace que esto de evaluar los riesgos que pueden ocasionar la comisión de un delito de este tipo, las consecuencias pueden ser infinitamente mayores. Entonces, para dar un paso hay que tomarlo totalmente en serio. Esto de tener dentro de una empresa un compliance officer es interesante. Hay empresas que no lo van a poder hacer porque son pequeñas y medianas empresas, pero sí todas están obligadas, entre comillas, a ocuparse del tema. Unas porque la ley lo dice, porque si uno contrata con el Estado deberá adecuarse a esto, y el resto, la ley habla de que podrán adecuarse, pero lo cierto es que si llegan a tener algún inconveniente, contraten no con el Estado, por decir algún ejemplo circunstancial, con un policía, con alguien miembro del Estado, algún hecho particular, mucho mejor estar preparado para evitar consecuencias que uno no desea. Sí, el empresariado en general no está habituado a algo como esto, a este control estricto, este seguimiento, estas consecuencias que puede llegar a acarrear un hecho delictivo menor, que puede llegar a estas consecuencias que dice la ley. Pero les guste o no les guste, lo cierto es que la ley existe y hay que ocuparse, repito nuevamente en este punto. No sé si ha caído muy bien, sobre todo en pequeñas y medianas industrias, que es muy difícil adecuarse tal cual a lo que marca la norma, pero sin perjuicio de eso es alentar a que, digamos, si ya la ley está funcionando, está andando, hacer nuestro mayor esfuerzo para que el día de mañana el verdadero fin de todo esto es evitar hechos de corrupción. Si una empresa no cometía actos de corrupción con anterioridad, ¿por qué las va a cometer ahora? Es un valor agregado a la empresa adecuarse a los lineamientos de esta ley, que lo puede, en vez de
de retrotraer a una decisión de querer invertir en el país, sino bueno, le da garantías todavía más de este valor agregado que pueden ir asumiendo empresas que por ahí no están obligadas, repito, porque podrán hacerlo o no las que no contraten con el Estado. Es un valor agregado para la inversión de capitales extranjeros o de otros capitales nacionales en este punto. La ley incluye a proveedores, es decir, va un poco más allá, es como difícil de controlar el detalle de cada uno de los proveedores. Eso es cierto, entonces uno se asusta y el miedo paraliza por lo general. En este punto no sabemos cómo van a actuar los jueces en relación a esto, no lo puedo decir yo ahora porque esto es una novedad, pero lo cierto es que abarca tantos puntos que efectivamente hay temor de hasta dónde tengo que llegar y si yo me tengo que ocupar del proveedor, de la historia de ese proveedor y demás, por ahí pierdo el foco diario de lo que tengo que trabajar, de lo que me va a dar rédito. Entonces por ahí es ocupar mucho tiempo, mucho espacio para cumplir una norma y en definitiva me estoy yendo de mi eje. Repito, esto tratar de buscarle la mejor manera de complementar la idea de los legisladores de tratar de que los actos de corrupción bajen a su máxima expresión y de los empresarios de poder adecuarse en la medida de sus posibilidades a lo que está marcando la ley. Lo que se habla de, bueno, de esta persona con el nombre de Compliance Officer, ¿sí? Para cumplir la ley, tener a alguien específico que no necesariamente hablan de que sea un abogado, es decir, alguien que se encargue de medir los riesgos que pueden ocasionar lo que hablábamos recién con el trato con proveedores, con clientes, con el Estado y demás, que alguien que se ocupe puntualmente de este tema, que tenga autonomía del resto, que pueda decir no y que en definitiva ese no de ese compliance officer sea no, por más que el negocio sea espectacular, tener esa disponibilidad de marcar la cancha y decir esto nos puede llevar a tener un riesgo el día de mañana. Pero repito que hay empresas muy chicas que no pueden darse el lujo de tener a alguien físicamente ahí adentro y que aparte que le diga a veces que no. No hay digamos, esa posibilidad. Uno mira, se para en los zapatos de pequeñas y medianas empresas y dice, prefiero que el día de mañana arriesgar y el día de mañana que tenga alguna consecuencia que tener que adecuarme en el día de hoy. Hay un intermedio, vos no tenés un compliance officer, pero lo que decimos nosotros, hay estudios penalistas que te pueden asesorar en el mientras tanto. Mira, tengo que hacer un contrato, a ver, ¿me lo podés ver? Podés tener un fee por mes bajo, que ¿cuántas horas lo utilizaré al estudio? Ahí 4 horas por mes. Le mando un mail, una reunión y una devolución de algo, y por lo menos en las cosas que me hacen un poquito de ruido, consulto al que sabe. El ida y vuelta, el día de mañana tenés un problema y vos podés, miren, yo me asesoré. Para los empresarios de mediana y baja, digamos, pequeñas y medianas industrias, le da un plus yo no llego al compliance officer, pero la verdad que me asesoré en este punto, en otro punto. Voy consultando, se va armando una carpeta de idas y vueltas con los mails o con detalles que uno le puede ir mandando. Ojo con esto si estás contratando acá. Un código de ética más o menos armado a la medida de la empresa. Ocuparse, hacer algo. No me toca, entonces zafo. Y el día de mañana me llevan puesto. Es como, hace algo. Es un cambio. Exactamente, a eso apuntamos, dijimos desde el estudio, más allá de que se cobra muchísimo más cuando el hecho está consumado, entonces vienen todos preocupadísimos. No, esto es prevención, que es mucho más barato y aparte es como pagar un seguro. Y el día de mañana, si de esto surge un inconveniente, bueno, por ahí continuar con ese seguro un poco más adelante, es decir, darle un poco de vuelta a esta novedad de la responsabilidad penal de personas jurídicas.
Yo creo que es una herramienta más, es como ir cerrando espacios donde la corrupción puede empezar a meterse. En cuanto uno más se cierra y más gente está pensando en que esto no ocurra, porque la corrupción ocurre gracias a que hay dos partes. Si del Estado quieren cometer actos de corrupción, necesariamente necesitan de un privado, pero si ese privado está con temor a que el día de mañana le pueda llegar a pasar algo, y bueno, se le va cerrando el camino al privado que no quiere cometer ningún ilícito, y por ahí viene del lado del Estado, es como más difícil que esto ocurra. Es decir, es como tener más herramientas desde el lado menos fuerte, que es el privado si se quiere, más allá de que puede llegar a tener más plata, pero está más vulnerable a que la decisión dependa de alguien del Estado. Entonces, esa vulnerabilidad del empresario de turno está acompañado con este tipo de leyes que lo va encerrando a que, bueno, yo no es que no quiera, sino que no puedo. Sería, en definitiva, una herramienta más. Tomarla de esa manera, no como una persecución a los empresarios para, en definitiva, extorsionarlos para el día de mañana, sacar algún rédito distinto porque no te adecuaste a la ley. El valor que se le puede dar interpretando bien el fundamento final de esta ley, ¿sí? Que es el objetivo es baja de corrupción, es ayudar a estas empresas a que puedan evitar distintos acontecimientos donde se veían qué hago, lo hago o no lo hago, y lo del valor agregado a la empresa, es decir, me adecué a esta ley, si ya fui uno de los primeros que me metí en esto y me estoy cubriendo por el día de mañana, por el día de hoy, si alguien me quiere venir a extorsionar de alguna manera, y para los posibles inversores de mi empresa, que sepan que rápidamente yo le puse un valor agregado a mi empresa. Es decir, yo puedo cumplir con las normas ISO, con las distintas normas, y aparte cumplo con la 27401 a la medida de mis posibilidades. Si soy una pequeña o mediana empresa, tendré consultoría externa de vez en cuando con algún estudio penalista, o una empresa más grande, multinacional, que debe tener un departamento de compliance o, en definitiva, un compliance officer que esté trabajando para prevenir posibles delitos.